Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un saludo muy cordial para todos los hermanos y amigos que en esta mañana nuevamente nos están sintonizando. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da un día más de reunirnos alrededor de su bendita palabra para meditar en ella. Antes de iniciar nuestra meditación en este día, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro buen Dios para que Él sea el que dirija la enseñanza y ésta sea de buen provecho a nuestra vida. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te bendecimos y te alabamos en esta hora de la mañana, dándote gracias por un día más de vida que nos concedes y por la oportunidad que nos da de poder meditar en tu bendita palabra. Te suplicamos, Dios, que abras nuestro entendimiento y nos concedas ser edificados a través del estudio de tu palabra. Que nuestro corazón sea confrontado y podamos ver la luz de tu verdad guiando nuestro entendimiento y transformándolo, porque solo tu palabra puede transformar nuestra vida. Te pedimos, Dios, que tú hables a nuestro corazón y me des las palabras adecuadas para que lo que enseñe y diga sea conforme a tu verdad. Te pedimos esto, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo, nuestro Redentor amado. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio consecutivo de la primera carta del apóstol Juan. Recuerden que estamos estudiando el capítulo 4. Nos corresponde hoy meditar en Primera de Juan, capítulo 4, los versículos 4 al 6. Dice así: Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. El apóstol Juan, en este pasaje, continúa con el tema de los falsos maestros y enseña a la iglesia, en estos 3 versículos que acabamos de leer, 2 cosas muy importantes para dirimir en este tema. En primer lugar, nos enseña una afirmación de victoria de los creyentes sobre el espíritu del anticristo. Y en segundo lugar, nos enseña una manera de detectar a los maestros anticristianos y a sus seguidores. Así es que en estos 2 postulados vamos a meditar en esta mañana, basados en Primera de Juan, capítulo 4, 4 al 6. Veamos entonces, en primer lugar, la afirmación de victoria de los creyentes sobre el espíritu del anticristo. Dice así la palabra de Dios en Primera de Juan 4, 4 al 6. Dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces vemos claramente aquí una afirmación de victoria en el pasaje que hemos leído. Dice claramente en el texto: Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto es algo muy interesante lo que acaba de decir el apóstol Juan. En primer lugar, llama a los creyentes hijitos, como ha sido su costumbre durante toda la carta. Es una afinidad con los oyentes y con los receptores de esta carta. Hijitos, los trata como un padre amoroso que pastorea a sus hijos. Luego les dice: vosotros sois de Dios. Les afirma a los creyentes en Cristo
que ellos son de Dios, que tienen un dueño. Ese dueño es el creador del universo. Y esa verdad también es para nosotros los que hemos creído en Cristo. Somos de Dios. Y luego dice, y los habéis vencido. Dice, los habéis vencido. ¿A quiénes? A los anticristos, a los falsos maestros que profesan doctrinas erradas y contrarias a la voluntad de Dios. Dice, y los habéis vencido. Como somos de Dios y hemos confiado en el Señor Jesucristo, pensemos a los anticristos, a los espíritus del error, a los maestros que engañan por la verdad y el conocimiento de Dios en nuestra vida. Porque luego dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿cuál es la razón para haber vencido a los anticristos, a los que se oponen a la voluntad de Dios? El texto nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que, amados hermanos y amigos, nosotros tenemos la victoria porque en nosotros mora Jesucristo. En nosotros está la segunda persona de la Trinidad morando en nuestro corazón. Él es el que está en nosotros y Él es mayor a todos los que están en el mundo. Noten lo que dice Romanos 8, versículo 10 en cuanto a este tema. Romanos 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este texto nos revela algo muy importante. Dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Así es que si Cristo está en nosotros, nuestro espíritu vive a causa de la justicia de Cristo. El cuerpo está muerto, pero nuestro espíritu vive a causa de la justicia de Cristo. Y luego dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos en Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El texto que estamos estudiando nos dice que nosotros hemos vencido al maligno, al que está en el mundo, a los espíritus del anticristo, a través de aquel que está en nosotros. Porque dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en nosotros? Según hemos acabado de leer en Romanos 8, 10 al 11, en nosotros está Cristo. Pero no solamente está Cristo, sino que en nosotros también está el Espíritu Santo, porque dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así es que Cristo mora en nosotros y el Santo Espíritu también mora en nosotros. Y entonces, al saber que Cristo mora en nosotros y el Espíritu Santo también, las Escrituras nos están afirmando que somos victoriosos, que tenemos una victoria sobre el espíritu del error, sobre las falsas enseñanzas que muchos han salido a sembrar por el mundo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así es que el Espíritu Santo
vivificará nuestro cuerpo mortal un día, y en estos momentos, como Él mora en nosotros, nuestro espíritu está vivo y podemos comprender las Escrituras, atesorarlas en nuestro corazón y vivir de acuerdo a ellas. Y luego dice en 1 Corintios, capítulo 2, verso 12, lo siguiente, acerca de este mismo tema: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es muy importante. Y nosotros, dice el texto, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Qué ha recibido el creyente? El Espíritu Santo que proviene de Dios. No hemos recibido el espíritu del mundo, la rebelión contra Dios, el amor por el pecado. Ese amor no lo hemos recibido, sino hemos recibido el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Solamente cuando reconocemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y proviene de Dios, entonces usted y yo vamos a saber lo que Dios nos ha concedido como hijos de Él. Alabemos a Dios, démosle gracias, porque si tenemos a Cristo, tenemos también la promesa del Espíritu Santo morando en nosotros, ese Espíritu Santo que proviene de Dios y que por fe lo tenemos en nuestro corazón. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7, nos habla también de quién es el que mora en nosotros, que nos da la victoria sobre el espíritu del anticristo, sobre el espíritu del error. Dice así 2 de Timoteo 1, 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según el texto, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Dios nos ha dado su Espíritu. Y si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que ser valientes para testificar de Cristo en cualquier lugar donde estemos, llevando a la gente a entender la obra que Cristo hizo por el pecador en la cruz. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Así es que alegrémonos en Dios y testifiquemos de Cristo con valor y sin temor. Gracias, Señor, por permitirnos entender estas verdades. Así es que lo que hemos visto es una afirmación de victoria de los creyentes sobre el espíritu del anticristo, porque claramente el texto así lo revela. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Y nosotros como hijitos hemos vencido a este espíritu del error, porque conocemos la verdad y tenemos a alguien que es mayor sobre todos los que están en el mundo. Ese es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Ese es el Hijo de Dios que resucitó y nos da vida a todos. Y ahora miremos en segundo lugar la manera de detectar a los maestros anticristianos y a sus seguidores que Juan nos enseña en este pasaje. ¿Qué dice el texto sagrado? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, según el texto que hemos leído, para detectar los anticristos o el espíritu del error, Juan nos dice que el verdadero siervo de Dios oye las enseñanzas apostólicas y las cree. La palabra oír aquí en el texto tiene la connotación de oír para creer, porque hay personas que oyen la palabra de Dios, pero oyen la palabra de Dios y les entra por un oído y les sale y no perseveran en lo que ellos
han empezado. Y esto es muy importante que lo entendamos, amados hermanos y amigos. Nosotros tenemos que estar atentos a no caer presa de los falsos maestros, de los espíritus del error, de los espíritus del anticristo. Para detectar los anticristos o el espíritu del error, Juan nos dice que el verdadero siervo de Dios oye las enseñanzas apostólicas, es decir, la palabra de Dios, y después de que la oye, ese oído que nos menciona ahí el texto, tiene la connotación de oír para crecer. Así es todo hijo de Dios, quiere oír la palabra de Dios para crecer y reflejar a Cristo en nuestra vida. El falso maestro, por el contrario, no oye las enseñanzas apostólicas, es decir, no las cree, por tanto no enseña conforme a las enseñanzas apostólicas, sino conforme a las filosofías del mundo, y por eso los que no son de Dios los oyen, porque no pertenecen al pueblo de Dios, sino al pueblo de las tinieblas. En Colosenses capítulo 2, verso 8, el apóstol Pablo nos hace una exhortación para no caer en las garras de los falsos maestros. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Claramente aquí la exhortación del apóstol Pablo es a que miremos a que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. Así es que tenemos que estar atentos porque los engaños siempre vienen y si no lo sabemos sortear, si no sabemos detectarlos, pues nos van a hacer mucho daño, no solamente en nuestra parte personal, sino también muy posiblemente a nuestra familia. Entonces, para detectar los anticristos o el espíritu del error, Juan dice que el verdadero siervo de Dios oye las enseñanzas apostólicas, es decir, la palabra de Dios, para que esa palabra que oye le transforme y renueve su entendimiento. Por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. El mundo está lleno de filosofías y muchas sutilezas, pero si conocemos la palabra de Dios, entonces no seremos susceptibles del engaño, del error. Noten lo que dice Juan 8, versículo 47. Juan 8, 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces el Señor está confrontando en este pasaje a los fariseos y les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque estaban tratando de que no escucharan las palabras de Cristo. Pero dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, amados oyentes, vemos aquí en el texto que hemos acabado de leer que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y por esto no las oís vosotros, le dice Cristo a los fariseos que se opusieron a él, porque no sois de Dios. Así es que, ¿cómo evidenciamos que alguien es de Dios? Porque oye las palabras de Dios, las atesora en su vida y las pone en práctica. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Alabado sea nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, que nos recuerda que solo sus ovejas oirán su voz y le seguirán. Pero los que no son de Dios, los que no son ovejas, no oirán al Señor y se apartarán de la verdad. Por eso, en Juan 10, versículos 26 al 27, dice lo siguiente: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como ya os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí el Señor nos está mostrando en su palabra que los que no oyen o no creen no son de las ovejas del Señor. O sea que para oír la voz del Señor tenemos que ser ovejas del Señor. Si no somos ovejas de Cristo, el Señor
no nos oye. Y por eso es que los fariseos no creían en Cristo, porque ellos no eran ovejas del Señor. Mas las ovejas verdaderas, ellas sí seguirán a Cristo y glorificarán y honrarán el santo nombre del Señor. Así es que Cristo es el pastor y su voz es tan atractiva, su voz es tan especial, tan sonora, tan sabia, que solo las ovejas del Señor pueden oírla y seguir a su pastor y maestro. Y en Primera de Juan capítulo 1 versículos 1 al 3 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De la única manera que tenemos comunión con el Padre es a través de Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la han visto, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ellos anuncian la vida eterna y nosotros la creemos. Esa vida eterna está consignada en las páginas de la Biblia y es allí donde nosotros, como hijos de Dios, debemos ir para llenarnos de su sabiduría, para llenarnos de su conocimiento y alabar y glorificar a Dios cuando Él nos lo permita hacer. Así es que alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios, dándole gracias por el grande y maravilloso amor que nos ha dado en Cristo Jesús. Y cómo nos enseña a detectar a los espíritus del error, a los anticristo. Entonces, esa manera de detectar al espíritu del error o al espíritu del anticristo es porque ellos no oyen la palabra de Dios. En cambio, los que oyen la palabra de Dios y la creen son los que son ovejas del Señor. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, dice Juan, nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Esa es la clave. El que oye la palabra de Dios es porque es oveja y sigue a su maestro, pero el que no es de Dios, el que no es oveja, no sigue al maestro, porque su corazón está en otra parte y su naturaleza es contraria a la de las ovejas del Señor. Y dice: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Alabado sea nuestro glorioso Salvador, que nos permite entender estas cosas y glorificarle. Así es que, amados hermanos, el Señor es muy claro. El falso maestro no oye las enseñanzas apostólicas, es decir, no las cree, por tanto, no enseña conforme a las enseñanzas apostólicas reveladas en la Biblia, sino conforme a las filosofías del mundo, y por eso los que no son de Dios los oyen. Mirad que nadie nos engañe con huecas y filosofías sutiles que muy fácilmente se meten encubiertamente y nos quieren llevar por el camino del error. Démosle gracias a Dios. Nosotros, los verdaderos creyentes, no somos seducidos ni engañados por las falsas enseñanzas, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, y el Espíritu Santo es mayor que el espíritu del anticristo que está en el mundo. Amado Dios, yo te ruego que te reveles hoy con tu Santo Espíritu a todos aquellos que no te conocen y les permita creer en ti, Señor, para gloria de tu nombre. Dales arrepentimiento y permita que oigan la palabra, porque los que oyen son los que son ovejas del Señor. Los que no son de Dios no oyen. Por eso hoy, amable oyente, yo le hago el llamado a su corazón. Ven a Jesús arrepentido de todos sus pecados y lava tu vida, tu alma, tu suciedad en la sangre del Cordero. Él murió en la cruz para pagar la deuda de tus pecados. Reconócele hoy arrepentido que solo en Él hay salvación y que Él es el Señor y el dueño de todas las cosas, aún de nuestra alma.
Por eso, Padre, yo te ruego que salves a muchos en esta ciudad, en este departamento y en esta nación, y les permitas creer y entender el mensaje de salvación. Tus ovejas oyen tu voz, Señor. Permite que hoy muchas ovejas vengan a tus pies y sean salvos y redimidos en la sangre de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor amado, con acción de gracias. Amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.